Días, ¿cómo están? Bien. Eh, bueno, primero que todo, pues, sean bienvenidos nuevamente, aunque no los puedo ver. Bueno, me alegra nuevamente que podamos reiniciar la actividad académica. En cuanto a la clase del miércoles, bueno, agradecerles por su comprensión. Ustedes saben que esas citas médicas especializadas son un caos en nuestro sistema de salud. Entonces, pues bueno, por eso no pude asistir a la clase anterior, pero la vamos a recuperar tal vez la próxima semana. Yo les aviso y, y bueno, el día de hoy pues quisiera hacer un par de ejercicios relacionados con el tema que estamos tratando, ¿no? Como para repasar un poquito lo que habíamos visto antes de que comenzara el paro. Bien, pero antes quisiera preguntarles por el taller, si alguien ha tenido alguna dificultad, si alguien no lo ha podido hacer, que me cuenten por favor. Algunos de ustedes ya lo entregaron, pero bueno, falta la mayoría, ¿no? Entonces quisiera saber cómo van con eso. Ya esta semana lo pudieron revisar. Paula Mota, vamos a preguntarle a Paula, ¿cómo le ha ido con el taller? Hola, profe, bien. ¿Ya lo terminaste? Sí, profe, yo lo envié antes Listo. del paro. Vale, perfecto. Gracias. Andrés Rangel, ¿cómo vamos con el taller? Bueno, profe, yo también lo envié antes del paro. Perfecto, Andrés, muy bien. Excelente. María Isabel Granados. Bien, profe, pues yo también lo envié antes del paro. Listos, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, los que hacen falta, voy a colocar por acá un correo para que por favor lo envíen en lo posible antes del próximo miércoles en la clase, antes de que comience la clase, con el objetivo de que podamos hacer la revisión de las dudas que hayan tenido del taller eh, y ustedes pueden hacer la autoevaluación, ¿ok? Entonces, bueno, yo revisaré antes de clase para ver si ya todos enviaron el taller y si es así, pues hacemos la autoevaluación, o bueno, la revisión primero y luego la autoevaluación. Si no, pues esperamos hasta la siguiente semana y bueno, avanzaríamos en el tema de balances de masa sin reacción, que es lo que estamos viendo, o lo que veníamos viendo antes de que comenzara el paro, ¿no? Entonces, sería ideal, ¿no? Que ustedes pudiesen entregarme el taller para que puedan hacer la autoevaluación y yo pueda hacer la corrección o resolver las dudas y podamos avanzar un poquito más rápido, ¿no? Bien, si no, pues ese trabajito se nos va a acumular y vamos a tener que correr un poquito más adelante. Entonces, para que no nos quede pesado para el próximo taller, entonces sería ideal que ustedes lo pudieran entregar. Entonces, les agradezco enormemente si lo pueden enviar antes del día miércoles y poder avanzar con la socialización y las dudas de este taller. Muy bien, entonces, vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Por acá yo cambio de pantalla. Para el día de hoy. Y ya comenzamos entonces con eso. Listo. Bueno, si no estoy mal, ustedes me recuerdan, por favor, nos habían quedado dos ejercicios pendientes
A ver, les comparto la pantalla. 2 ejercicios pendientes de... ¿De qué? De la hojita de ejercicios de balance sin reacción que habíamos hecho, ¿no? Ya habíamos hecho varios ejercicios. Me parece, si no estoy mal, que les había dicho que agregaran este ejercicio de destilación y este ejercicio de la proteína al taller. ¿Sí? ¿Sí fue así o no? Sí, profe. Ok, entonces esos ya están resueltos, digamos, así, los que ya hicieron el taller ya están resueltos, ¿no? Bueno, ok, sí, me refiero, ¿el de la proteína iba incluida en el taller o no? Ese es el ejercicio 2.10, será parte del Sí, taller. era parte del taller, ok, perfecto. Y este de destilación, bueno, creo que no lo coloqué dentro del taller, pero no estoy seguro si les dije que lo agregaran al taller. Sí, como Listo, tal dijeron perfecto. que lo viéramos como separado del taller, pero que sí lo enviáramos también. Ok, bueno. Si ustedes quieren podemos revisar este ejercicio que está aquí o si quieren podemos hacer otros 2 que tengo por ahí ya. Profe, pues listos. mejor revisar este ejercicio con lo que corresponde al taller y hacer los otros ejercicios que tiene por ahí, profe. ¿Listo? Pues yo digo. Bueno, vale. ¿Alguien más? ¿De acuerdo todos? Listo. Entonces vamos a revisar. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, pendientes ahí los que ya lo hicieron. Entonces vamos a revisar si nos quedó bien, si nos quedó mal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Dice, el método convencional, bueno, este también me sirve porque podemos explicar un poquito de por qué se hace este tipo de destilación, ¿no? Creo que no lo habíamos hecho. Habíamos hablado un poquito de azeótropos, ¿o no? Creo que no, ¿cierto? No, profe. No, listo, perfecto, me sirve porque podemos hablar un poquito de qué es un azeótropo. Bueno, etcétera, listo. Entonces dice, el método convencional de separación de alcohol etílico de una mezcla alcohol-agua es mediante destilación. Listo, no hay problema. Entonces voy a dibujar por acá mi torre de destilación, ¿cierto? Problema. Voy a dibujar mi torre de destilación. Téngame paciencia, por favor, porque escribir con esto es un poquito complicado. Bueno, me quedo un poquito torcida, pero bueno, sale ya. Listo. Entonces, ¿cuál es el método tradicional? ¿No? Bueno, digamos que esta es mi torre de destilación. Listo. ¿Cuál es el método tradicional? Bueno, pues yo alimento una corriente, ¿cierto? Se llama corriente de alimentación, evidentemente. ¿Y qué es lo que quiero separar? Quiero separar el alcohol etílico de una mezcla de alcohol-agua, ¿no? Entonces tengo etanol y tengo agua, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que se puede hacer, no? ¿O qué se supone que hace la destilación? Pues la destilación lo que busca, de alguna manera, es separar los componentes de esa mezcla. ¿Cierto que sí? Entonces, mínimo yo necesito dibujar 2 corrientes de salida en una unidad de destilación porque se supone que yo quiero separar uno de los componentes de la mezcla, por lo menos uno, ¿no? Entonces necesito 2 corrientes de salida. Si yo tengo una sola corriente de entrada y una sola corriente de salida, pues no voy a poder separar nada. Entonces, el método convencional es que yo pretenda separar el etanol y el agua, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría yo, no? Si yo no tengo mayor conocimiento de la destilación, yo digo, bueno, el etanol y el agua tienen diferente punto de ebullición. Entonces, el etanol tiene una temperatura de ebullición de alrededor de 75 grados, por ahí, 76. Y el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius, sí, solo si la presión del sistema es de una atmósfera, ¿no? Entonces, si la unidad de destilación opera a una atmósfera, yo obtendría por la parte superior al etanol y obtendría por la parte inferior el agua, ¿no?
Eso es lo que yo pienso o pensaría del proceso de destilación. ¿Ok? Entonces digo, no, muy fácil, pues destilo la mezcla etanol-agua por arriba del etanol porque este tiene punto de ebullición de 75 y este de 100, son 25 grados de diferencia, se separan fácilmente, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que la naturaleza me dice que, fíjese, dice, sin embargo, la concentración más alta que puede obtenerse así en un producto con 95% en volumen de alcohol. La realidad es otra. La realidad es que si yo hago destilación convencional, yo podría obtener máximo 95% de etanol y 5% de agua. Eso es lo máximo que yo puedo obtener. ¿Ok? Yo no puedo obtener una mezcla 96.4 ni 97.3. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Entonces aquí nos explican por qué. Dice, debido a que el alcohol y el agua forman una mezcla con punto de ebullición constante llamada AC2. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una mezcla 95.5, esta mezcla ya no se comporta como una mezcla, sino que se comporta como si fuese un solo compuesto. Y si es un solo compuesto, pues yo no la puedo separar. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina un azeótropo. Un azeótropo es una mezcla cuyo punto de ebullición es constante. Es decir, ya no puedo separar más los componentes de esa mezcla. ¿Y cuándo se forma el azeótropo? Cuando la proporción es 95% de etanol, 5% de agua. Ahí se forma el azeótropo. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos obtener etanol puro, pues no lo podemos hacer por destilación convencional, porque obtendríamos 5% de agua. Mínimo un 5% de agua vamos a obtener si destilamos de forma convencional. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sería importante obtener etanol puro? ¿No? Entonces, para algunas aplicaciones, el agua no puede ser incluida dentro del etanol. Es decir, no puedo utilizar una mezcla de etanol-agua para ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la gasolina en Colombia, hubo un decreto hace, no me acuerdo ya cuántos años, yo creo que más de 10, donde decía que la gasolina tenía que ir mezclada con etanol. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para hacer que la dependencia de la gasolina fuese un poquito menor, ¿no? Entonces, creo, si no estoy mal, que eran alrededor del 10% de etanol y 90% de gasolina. ¿Ok? Entonces, todas las estaciones de servicio estaban obligadas a vender gasolina, pero esa gasolina iba mezclada con una pequeña parte de etanol. Si nosotros utilizáramos ese etanol con 5% de agua para mezclarla con gasolina, no podríamos usarlas en motores de combustión. ¿Ok? Usted sabe que no se puede agregar agua a un motor de combustión. ¿Ok? No se puede porque se daña. ¿Ok? Entonces no se puede utilizar agua con metanol mezclada. En ese caso, entonces necesitamos de alguna forma romper ese AC8, ¿no? De alguna forma necesitamos etanol puro, ¿ok? Entonces, hay diferentes procesos de destilación que me permiten romper ese AC8. Y la forma de hacerlo, pues, está descrita a continuación, ¿no? Bueno, no sé si ya les había contado o les había dicho, pero, por ejemplo, en Brasil existen vehículos, automotores, carros que trabajan con solo etanol. Solo etanol. Entonces usted va a la estación de servicio y le venden etanol. Y el etanol es el combustible para mover su carro, ¿no? Esos carritos se llaman Flex y es una tecnología que desarrollaron los brasileños. Entonces, que no hay etanol puro. Entonces le venden una mezcla 50 de etanol, 50 de gasolina. Y el carrito funciona de esa manera. Que se acabó el etanol, entonces lo tanquea con gasolina y el carrito funciona de esa forma, ¿no? Es decir, puede funcionar con etanol puro, con gasolina pura o con cualquier mezcla de etanol y gasolina porque los
la tecnología y los motores fueron desarrollados para que puedan funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, por eso se les llama los flex, los automóviles flex. Ahora, ¿por qué en Brasil utilizan etanol como combustible? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? Profe, es por lo de la producción de caña de azúcar. Sí, señorita. La producción de caña de azúcar en Brasil es gigantesca, ¿no? Tienen cultivos de caña de azúcar, sobre todo en la región de São Paulo. Es muy grande. Brasil es uno de los mayores productores de azúcar, o de los que más tienen plantaciones de caña de azúcar, y sobre todo que genéticamente han modificado la caña de azúcar para que produzca más azúcar de lo que tiene, por ejemplo, la caña de azúcar en Colombia, por ejemplo, ¿no? El rendimiento de azúcar es mucho mayor, y eso lo hicieron mediante investigación y modificando genéticamente las plantas para que produzcan más azúcar de lo normal. Entonces, ellos tienen azúcar por montones, entonces una parte de ese azúcar pues no la consumen como azúcar, sino que llevan a procesos de fermentación, el azúcar se fermenta y produce alcohol. Entonces tienen grandes cantidades de etanol disponible para utilizarla como combustible, ¿no? Entonces es una buena alternativa para no depender tanto del petróleo y de la gasolina. Entonces, bueno, debido a eso es que desarrollaron esa tecnología. Listo. Entonces, ¿qué hacemos para romper ese hace otro? Entonces dice aquí, en lugar de lo anterior, es decir, en lugar de hacer la destilación así como la dibujé, dice, si se desea alcohol puro como producto, se agrega benceno a la solución de alimentación. Entonces, lo que yo voy a hacer es a modificar este proceso y voy a agregar otra corriente, ¿ok? Voy a agregar otra corriente. Y esa corriente, pues va a contener benceno. Benceno. ¿Listo? Entonces dice, en lugar de lo anterior, si sea alcohol puro, se agrega benceno a la solución de alimentación. El benceno forma un azeótropo con el agua, con agua, pero un azeótropo cuyo punto de ebullición es menor que el del alcohol. Y así puede entonces purificarse el alcohol. ¿Listo? Entonces, cuando el benceno se mezcle con el etanol y con el agua dentro de la columna, él va a formar un nuevo azeótropo. Pero ese nuevo azeótropo que va a formar, no lo va a formar con el etanol, sino que va a formar un azeótropo con el agua. ¿Cuál es la característica de ese azeótropo? La característica de ese azeótropo es que tiene un punto de ebullición menor al del etanol. ¿Eso qué quiere decir en términos del diagrama de flujo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si el agua y el benceno tienen un punto de ebullición menor al del etanol? ¿Por dónde saldría el etanol? Por abajo, porque tiene el Por mayor abajo. punto de ebullición. Exactamente. Entonces el etanol va a salir por la parte inferior porque es ahora el compuesto que tiene mayor punto de ebullición. Y el agua y el benceno van a formar un azeótropo de menor punto de ebullición, entonces van a salir por arriba. Agua y benceno. ¿Listo? Ahí está. Eso quiere decir un azeótropo cuyo punto de ebullición es menor al del alcohol. Ahí está. Ahora sí con los datos del problema. Dice, suponga que se desea producir 1000 libras hora de alcohol etílico puro. Entonces vamos a colocarle números a esto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Qué dato me están dando ahí? F4, ¿cierto? Dice, suponga que se desea producir 1000 libras hora de alcohol etílico puro. Alcohol etílico puro es en la corriente 4. Entonces vamos a producir 1000 libras hora. Ahí está. Eso es lo que yo deseo producir. Listo. Destilando una mezcla de alimentación que contiene 60% de agua y 40% de alcohol en masa. Entonces fíjese que acá tendría 60% de agua
y 40% de etanol. Fíjense que entonces que el benceno debe ir por otra corriente, ¿no? Bueno, yo me adelanté un poquito, pero fíjese que el benceno debe ir por otra corriente, porque me dicen que la mezcla etanol-agua es 60-40, 60-40 ya es 100%, entonces por la corriente 1 no puede ir el benceno. Tendría que añadirlo a la corriente utilizando, añadirlo a la torre utilizando otra corriente que es la corriente 2. Listo. 60-40 en masa, es importante, ¿no? Masa, libras hora, masa, estamos bien. Dice, si la composición del destilado en masa es del 75% de benceno, 75% de benceno y 24 de agua, y el resto de alcohol, entonces fíjese que adicional al agua y al benceno también va a salir etanol, lo que haga falta, ¿no? Creo que es el 1%, sí, el 1%. ¿Cuánto benceno deberá agregarse a la columna? ¿Cuánto benceno deberá agregarse a la columna? Es decir, ¿cuánto es F2? Me están preguntando cuánto es F2. ¿Ok? Listo. Ahí vamos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Profe, en F4 no son también porcentajes de... Ah, no. No, porque aquí me dice que No, sí, quiero porque es producir de otro... 1000 libras de alcohol etílico puro. ¿Listo? 1000 libras de alcohol etílico puro. Entonces, F4 debe ser solo etanol, porque quiero alcohol puro. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer los grados de libertad de este proceso. ¿Listo? Y ustedes los van comparando a ver cómo les dio. Ok. Le voy a preguntar entonces a Karim Mayerli. ¿Cómo construimos los grados de libertad? ¿Cuáles son las cosas que contamos? ¿Qué es lo que contamos acá? Ok, vamos a contar las variables independientes, los balances independientes, los flujos independientes conocidos, las composiciones independientes conocidas y si hay relaciones adicionales. Vale. Entonces, variables independientes, balances independientes, composiciones independientes especificadas. Vamos a contar flujos especificados y vamos a contar relaciones adicionales, ¿no? Muy bien, Karim, gracias. Vale. Vamos con Pedro. Pedro, ¿cuántas variables tenemos asociadas entonces a ese proceso? ¿Cuántas variables? ¿Cuántas variables tenemos en esa torre de destilación? Valentina Lazo, ¿cuántas variables tenemos asociadas en esa unidad de destilación? Listo. Vale, me puedes escribir ahí en el chat, no hay problema. Valentina Lazo. No está Valentina. Juan Pablo Argüello. Tampoco. ¿Quién me quiere ayudar, pues? Profe, hay ¿Cuántas 7. variables hay ahí? 7, ¿no? Hay 7. Sí. ¿Cuáles son las variables? Sí, hay 7. Estamos de acuerdo. Hay 7 variables. ¿Cuáles son las variables? Las sustancias en cada corriente de etanol, agua, benceno. Y luego en la Etanol, otra, benceno, agua, son benceno, las etanol y la variables. otra. Listo. Gracias, Mariana. Las variables son etanol, agua, benceno, etc. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Dana dice que sí. ¿Alguien está en desacuerdo? Muchachos, variable quiere decir que puede cambiar su valor. Una variable es
algo, una magnitud física que Sería puede más bien los cambiar su flujos, valor. ¿Ok? Bueno, de las composiciones. Entonces, las variables no es el etanol, no es el agua y no es el benceno. Esas no son las variables. El etanol, el agua y el benceno son compuestos químicos, pero no son variables. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables, Tani? Los flujos, perdón. Los Los flujos. flujos, ¿cierto, Luis? Sí. Los flujos parciales de cada compuesto en cada corriente. Esas sí son las variables. Es decir, el flujo parcial de etanol en la corriente 1, el flujo parcial de agua en la corriente 1, el flujo de benceno en la corriente 2 y así sucesivamente. Obvio, los flujos parciales coinciden con el número de compuestos que tengo en cada corriente, pero las variables no son los compuestos, ya se lo había dicho, ya se lo había mencionado, lo que pasa es que a ustedes se les olvida. Las variables no son los compuestos, las variables son los flujos parciales de esos compuestos en cada corriente del proceso, ¿ok? No se le olvide eso. Bueno, ¿cuántos balances puedo hacer? 3. 3. Sí. Independientes, ¿no? ¿Cuántos balances independientes puedo hacer? 3. ¿Cuáles son esos balances? Recuerde que por cada compuesto que esté presente en un sistema, puedo hacer un balance, ¿no? Entonces tengo etanol, puedo hacer balance de etanol. Tengo agua, puedo hacer balance de agua. Tengo benceno, puedo hacer balance de benceno. Esos 3 balances son independientes, pero recuerden que tengo un cuarto balance que es dependiente y es el balance total, ¿no? Cuando yo sumo el balance parcial de etanol, agua y benceno, me da el balance total. Entonces, en realidad tengo 4 balances disponibles, pero de esos 4, solo 3 son independientes. Y recuerde que en la tabla de grados de libertad se cuentan son balances independientes. ¿Cuántas composiciones me especifican? 3, sí, está bien. Composiciones. Sí. Independientes, especificadas, ¿no? ¿Cuáles son esas 3? Bueno, en la corriente 1 sé que el etanol y el agua están en proporción 60-40. 60-40 me da el 100%. Quiere decir que una de esas 2 composiciones es dependiente y una es independiente, ¿no? Por ejemplo, si yo solo tengo etanol y agua en la corriente 1 y me dicen que el 40% es etanol, pues inmediatamente queda estipulado, fijo, que el agua es del 60%. Ese 60% de agua es dependiente. ¿Dependiente de quién? Del 40% del etanol, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque me dicen que la proporción es 60-40, solo una de las 2 composiciones es independiente. Y recuerde que aquí se cuentan composiciones independientes, ¿no? ¿Qué pasa en la corriente 3? En la corriente 3 tengo 3 compuestos y me especifican 2 composiciones. Obviamente, si yo hago la suma, aquí me hace falta el 1%, ¿no? Para que me dé el 100%. Pero de esas 3 composiciones, solo me están especificando 2. Especificando es que me dicen el valor, ¿no? 75-24, ¿ok? Y además de eso, esas 2 son independientes. Aunque el ejercicio me hubiese dicho 75 de benceno, 24 de agua y 1% de alcohol, aunque me lo haya dicho así, me especifican las 3 porque me dicen el valor de las 3, pero de esas 3, solo 2 son independientes. Entonces no es suficiente con que me especifiquen las composiciones, sino que aparte de especificármelas, usted tiene que revisar que sean independientes, ¿ok? Entonces de esas 3, solo hay 2 independientes. Entonces 2 composiciones en la corriente 3, una composición en la corriente 1, en total son 3. ¿Cuántos flujos me especifican? Eso sí está muy fácil. Uno solo. Uno solo, el del flujo de etanol. ¿Cuántas relaciones adicionales me especifican? Ninguna. Eso ninguna. Ninguna. ¿Cuáles son las relaciones adicionales? Todas aquellas que no sean flujos ni composiciones. ¿Ok? Si me dan el valor de un flujo, pues es un flujo especificado. Si me dan el valor de una composición, pues es una composición especificada. Si me dan información diferente a flujo y composición, pues se llaman relaciones adicionales. ¿Ok? Entonces, ahí las tenemos. En unidades sencillas casi no hay relaciones adicionales. No es muy común que especifiquen relaciones adicionales. En cambio, cuando entremos a unidades múltiples,
en sistemas sin reacción química se van a dar cuenta que es muy común especificar o hacer relaciones adicionales entre corrientes. Entonces, bueno, eso lo miramos después. Si sumamos me da 0, ¿no? 7 variables menos 3 balances, 3 composiciones y un flujo me da 0. El problema está perfectamente especificado. ¿Listo? ¿Cómo van ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Ninguna? Dime. ¿No hay? Listo. Perfecto. Vamos a resolver el problema rápidamente. Ok. La solución es lo más fácil. La solución del ejercicio es lo más fácil porque es plantear ecuaciones lineales, ¿no? Entonces es muy sencillo. Bueno. Entonces ya sabemos, tengo 3 balances disponibles. El del etanol, agua y benceno y además tengo el balance total. ¿Listo? ¿Cuál de esos 4, de ese grupo de 4 balances, me conviene hacer? Es decir, yo los podría escribir todos. Está bien. Pero a veces uno de esos balances me va a dar información inmediata, ¿no? Para poder resolver el problema. ¿El del etanol? Sí, profe. Sí, puede Del ser benceno. el del etanol. ¿El del benceno? Puede ser el del benceno. A ver, analicemos. ¿Qué pasa si hago balance de etanol? Antes de escribir, fíjense. Si yo hago balance de etanol, no conozco el flujo 1, ¿cierto? Y no conozco el flujo 2, el flujo 3, perdón. Entonces, ahí ya tengo 2 incógnitas y una sola ecuación. Entonces, no me sirve el balance de etanol. Tampoco me sirve el balance de agua porque no conozco el flujo 1 ni tampoco el flujo 3. Fíjense, no me sirve. El del benceno, no conozco el flujo 2, no lo conozco. Y el benceno sale por la corriente 3. Tengo la composición del benceno, pero no tengo el flujo 3. Entonces me conviene más hacer el balance de benceno, porque voy a calcular el flujo 3, ¿no? Dicho en ecuaciones, si yo hago balance de benceno, me quedaría ¿de qué forma? Me quedaría F2, ¿cierto? Que representa la cantidad de benceno entrando a la columna, es igual a, el benceno no sale por la corriente 4, pero sí por la corriente 3, entonces sería igual a la composición en la corriente 3 de benceno multiplicado por el flujo 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué conozco? Conozco la composición 3. Ah, ok, no conozco la 2 y no conozco la 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero entonces si hacemos el del etanol, también nos queda en función de F2 y F3. Ajá, exacto. Sí, pensé que sabía la 3, no. El 2 no lo conozco. Listo. Entonces, no conozco F2 y no conozco F3. Listo. Entonces, como dice Luis, creo que fue el que me habló, necesito buscar otro balance que tenga las mismas incógnitas, F2 y F3, ¿no? ¿Cuál es ese balance? Pues, bueno, ahí no me serviría F2. Bueno, aquí hay otra Sería forma de total, ¿cierto? solucionarlo. Hay otra forma de solucionarlo. Lo podríamos ver para enseñarles de una vez cómo muevo una base de cálculo, ¿no? Lo podríamos ver. Otra cosa que yo puedo hacer, bueno, aquí evidentemente me toca resolver un sistema de ecuaciones mínimo 2×2, ¿no? Mínimo 2×2. ¿Por qué? Pónganle cuidado. Si yo hago un balance de agua, no conozco el flujo 1 ni conozco el flujo 3. Y si yo hago un balance de etanol, no conozco el flujo 1 ni conozco el flujo 3. Entonces, haciendo balance de etanol y agua, tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, las resuelvo y se acabó el problema. ¿Ok? Al resolverlo, conozco el flujo 3 y el flujo 1. El flujo 3 está en el balance de benceno y encuentro F2, que es la pregunta que me están haciendo, ¿no? Esa es una forma, plantear 2 ecuaciones, 2 incógnitas y solucionar. Otra forma en la cual yo puedo resolver el problema es trasladar este flujo, lo puedo trasladar, por ejemplo, a la corriente 1. Eso yo lo puedo hacer. Pero al final tengo que escalonar el proceso, ¿no? Es el factor de escalamiento. Ajá, tengo que encontrar el factor de escalonamiento. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una vez para enseñarles cómo se hace. ¿Listo? Lo voy a hacer de las dos formas. Primero lo voy a hacer planteando ecuaciones y lo vamos a hacer luego
haciendo el factor de escalonamiento y se dan cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, no, todavía no voy a hacer el escalonamiento. Las dos incógnitas. Listo. Entonces, fíjese, bueno, yo planteé el balance de benceno y no pude encontrar nada. ¿Listo? Listo. Entonces, no pasó nada. Voy a hacer el balance de agua. Balance de agua. Listo. Vamos. Balance de agua. Entonces sería composición en la corriente 1 del agua por el flujo 1 igual a. El agua solo sale por la corriente 3, entonces sería composición de la corriente 3 del agua por el flujo 3. Listo. ¿Qué conozco de ahí y qué me hace falta? Conozco la composición 1, conozco la composición 3 y me hace falta F1 y me hace falta F3. ¿Listo? Entonces tengo una ecuación y dos incógnitas. Bueno, voy a reemplazar esa ecuación para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces esto me quedaría 0.6, que es la composición del agua, por F1 es igual a 0.24 por F3, que 0.24 es la composición del agua en la corriente 3. Entonces voy a despejar F1 en función de F3. Sería 0.24 dividido entre 0.6 por F3. ¿Alguien que me regale cuánto vale ese factor, por favor? 0,4. 0.4, cerraditos. Sí, señor. Gracias. F1 es 0.4 veces F3. Listo, ahí está. Y esa ecuación la voy a llamar la ecuación 1. Listo, la ecuación 1. Esa es. Ok, y ahora voy a hacer el balance de etanol. Y entonces el balance de etanol me quedaría la composición en la corriente 1 del etanol por el flujo 1 es igual a la composición en la corriente 3 del etanol por el flujo 3 más la composición del etanol en la corriente 4, que es 1, porque la corriente es pura, entonces sería 1, que sería, bueno, lo voy a escribir completo. La composición en la corriente 4 del etanol por el flujo 4. Listo. Simplemente voy a reemplazar, entonces me quedaría Tengo una 0,4, ya bueno, por F1 es igual a 0,01 por F3 más W4 de etanol es 1 porque la corriente es pura y F4 vale 1000. Entonces, más 1000. Listo. Ahí está, más 1000. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es a llamar esta la ecuación 2. Y voy a decir que 1 lo voy a colocar en la ecuación 2. 1 en 2. Entonces me quedaría 0.4 por, ¿cuánto vale F1? F1 vale 0.4 veces por F3. Igual a 0.01 F3 más 1000. Listo. Eso es todo. Punto 4 por punto 4 me da 0.16 F3 igual no, lo voy a pasar a restar de una vez, menos 0.01 F3 igual a 1000. Entonces factorizo y me queda que F3 factor de 0.16 menos 0.01 igual a 1000. Despejo y me queda que F3 es igual a 1000 entre, esto daría que 0.15. Sí, señor. Listo. Por lo tanto, F3, ¿cuánto me dio? 6.666,66. Dios, 6.666.66. Listo. En unidades
de libras hora. Ahí está. Y ese sería resolviendo el sistema 2×2. Pregunta, Dana, creo que me preguntaste. Me ibas a preguntar. Profe, voy a preguntar que, digamos, cuando tenemos en una corriente un único componente, ¿es necesario poner la fracción básica o podemos solamente No. poner F4? No, solo F4. Aquí en vez de escribir todo esto, yo hubiese podido colocar F4 simplemente. Ya, es lo mismo. Por lo que la composición es 1. No hay problema. Listo. Ahí vamos. Ok. Listo. Sigamos. Sigamos. Ok. Entonces, de la ecuación 1, muchachos, hay que ser ordenados en este caso porque fíjense que son muchas ecuaciones, a veces hay que resolverlas, entonces hay que ser ordenado y tratar de escribir en orden para poder revisar después. De 1 tenemos que F1 es igual a 0,4 veces F3, ¿no? Y F3 vale 6.666,66. ¿Cuánto valdría F1? 2.666.66. Gracias. Perfecto. Libras hora. Ahí está la segunda respuesta. Que no nos han preguntado eso, ¿no? Nos estaban preguntando es ¿cuánto es F2? ¿No? ¿Cuánto es F2? Listo. Y entonces para terminar, del balance de benceno, tenemos que F2 es igual a la composición de benceno en 3. No me acuerdo cuánto era. 75%. Entonces, es igual a 0,75 multiplicado por F3. Y F3 vale 6.666,66. ¿Cuánto daría F2? 5.000. Cerraditos. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, fíjese que ya resolvimos el problema. ¿Cómo? Utilizando un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Tuve que plantear el balance de agua con el balance de etanol, resolver esas 2 ecuaciones con 2 incógnitas para poder calcular el dato que me pedían, que era cuánto benceno alimento, ¿no? Entonces necesito alimentar 5.000 libras de benceno, ¿ok? Para poder procesar 2.666,66 libras por hora de la corriente de alimentación y así producir 1.000 libras hora de etanol puro, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. Como esto es matemática, los balances de masa son matemática, pues entonces yo puedo utilizar propiedades de las ecuaciones lineales y resolver el problema de una forma diferente, ¿no? De una forma diferente. ¿Cuál sería esa forma? Entonces, sería trasladar la base de cálculo. Eso es una buena estrategia, sobre todo cuando tenemos unidades múltiples. Más adelante les voy a mostrar un ejercicio donde es posible resolverlo si, solo si trasladamos la base de cálculo. ¿Ok? Entonces, es una herramienta que podemos utilizar. Listo. Pero antes de hacerlo, quería preguntarles si tienen alguna duda con respecto a esta parte. Con respecto a esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Dice que la matemática es sencilla. Tania, dime. No, profe, la verdad está muy sencillo el ejercicio. Ajá. Estos ejercicios de unidades, de una sola unidad, son bastante sencillos. Muy, muy sencillos. Bueno. Vamos a hacer el otro. ¿Listo? Eso sí, digamos que es un poquito diferente. Vamos a ponerlo por acá nuevamente para no moverme tanto. Y vamos a ver cómo lo podemos resolver desde otro punto de vista. ¿Ok?
Entonces, presten atención. Bueno, supongamos que ahora lo queremos resolver, pero trasladando la base de cálculo. ¿Listo? ¿Qué significa trasladar la base de cálculo? Pues es exactamente lo que voy a hacer en este instante. ¿Listo? Voy a tomar esta base de cálculo y como se llama trasladarla, la voy a quitar de ahí y la voy a poner allá arriba. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo la traslado? Fíjese que ese 1000 deja de estar en la corriente 4. ¿Ok? Deja de estar en la corriente 4. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es corregir y decir que ese ya no va a ser F4, sino que ese va a ser, por ejemplo, F1. ¿Listo? Entonces, yo podría trasladar la base de cálculo a la corriente 1. O la podría trasladar a la corriente 3. También lo podría hacer. Es más fácil trasladarlo a la corriente 3. El ejercicio me saldría más fácil si yo lo traslado a la corriente 3, porque voy a encontrar de una vez benceno aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo lo quieren hacer? Mire, yo puedo coger esto también y lo puedo mover para acá y decir que es F3, ¿no? Yo la puedo trasladar a donde yo quiera. Lo importante es que al final voy a tener que hacer un escalonamiento, ¿no? Entonces, bueno, el más sencillo sería colocarla en F3. ¿Por qué colocarla en F3? ¿Quién me quiere decir por qué es más sencillo F3 que F1? Pero tiene más información. Exacto, porque en F3 tengo 3 variables. En cambio, en F1 solo tengo 2. Y en F4 solo tengo 1. Entonces, fíjese que si yo muevo la base de cálculo a la corriente 1, ya tengo 2 flujos parciales en vez de 1. Y si la muevo a la corriente 3, ya tengo 3 flujos parciales en vez de 1 que estaban en la corriente 4. Entonces va a ser muchísimo más fácil resolver el problema. Lo importante de acá es que usted se dé cuenta en la pantalla que trasladar la base de cálculo implica que yo ya no voy a tener el flujo 4. El flujo 4 ahora va a ser una incógnita, ya no va a ser conocido. ¿Y por qué? Entonces, fíjese, analicemos los grados de libertad en el supuesto de que la información del problema es esta, que me dicen que tengo 1000 libras hora de la corriente destilada, ¿no? Vamos a analizar los grados de libertad rápidamente. Queda sobre especificar. Vamos a ver. Quedan iguales. Vamos a verlo. Número de variables independientes, número de balances independientes, número de composiciones independientes especificadas, número de flujos especificados y número de relaciones adicionales. ¿Cuántas variables tenemos ahí? Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. Las mismas 7. ¿Cierto? ¿Cuántos balances puedo hacer? Los mismos 3. ¿Cuántas composiciones me especifican? Las mismas 3. ¿Cuántos flujos me especifican? El mismo flujo, solo que yo lo trasladé desde el flujo 4 al flujo 3. Pero fíjese que yo no me estoy inventando un nuevo flujo. Yo no estoy dándole valor a un nuevo flujo. No, solamente lo estoy trasladando. Esto tiene que quedar claro. Trasladar quiere decir que ya no conozco el flujo 4 y que ahora conozco el flujo 3. ¿Ok? Entonces, relaciones adicionales, no tengo. Grados de libertad, sí. Fíjese que queda exactamente la misma tabla de grados de libertad, porque lo único que yo hice fue coger el flujo que estaba en la corriente 4 y pasarlo al flujo 3. Eso significa trasladar la base de cálculo. ¿Listo? Ahora vamos a resolverlo. Vamos a resolver. Listo. Entonces, ¿qué balance voy a hacer? Voy a hacer primero el balance de benceno, que es el que más me conviene. Además, porque ahí está la incógnita, ¿no? Entonces, con esa estrategia yo podría resolver el problema más rápido. Miren, si hago balance de benceno, pues el balance de benceno es exactamente el mismo. F2 es igual a la composición en la corriente 3 del benceno multiplicado por el flujo 3. Yo ya conozco la composición y el flujo, entonces ya me queda listo F2.
¿cuánto vale F2? Entonces F2 va a ser igual a 0,75, que es la composición, multiplicada por el flujo 3 que vale 1000. ¿Ok? Por lo tanto, F2 es igual a 750 libras hora. Listo, y usted dice, no, pues ya resolví el problema, ¿no? Ya lo resolví, 750, esa era la pregunta. Sí, esa es la pregunta, sí, solo si el flujo 3 fuese 1000, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto vale el flujo 4? Es decir, yo necesito regresar al ejercicio original, ¿no? Regresar al ejercicio original. Y regresar al ejercicio original es que F4 debe valer 1000. Entonces voy a calcular F4 para ver cuánto vale F4 cuando el flujo 3 vale 1000, ¿no? Entonces, en realidad tengo que resolver otra vez el problema y mirar cuánto me dan los flujos. ¿Listo? Listo, ya tengo el balance de benceno. Perfecto. ¿Qué otro balance me conviene hacer? Que me dé información directa. El del agua. El balance de agua, muy bien. El balance de agua. Entonces, si hago el balance de agua, me quedaría... voy a reemplazar de una vez, ¿vale? Para no hacerlo tan extenso. Sería agua 0,6 por F1. F1 no lo conozco. Es igual, el agua sale por arriba, 0,24 por 1000. Esto es todo. Por lo tanto, F1 es igual a 240 dividido entre 0,6. ¿Cuánto daría F1? 400. 400. ¿Alguien más que lo haga, por favor? Señor. 400 libras hora. Listo. Vamos ahí. Ok. F1 vale 400. Perfecto. Entonces ya sé F1, ya sé F2, solo me hace falta F4. ¿Ok? Entonces voy a calcular F4. F4. Entonces, ¿cómo calculo F4? Podría hacer un balance total, ¿cierto? O podría hacer un balance de etanol, cualquiera de los dos. Voy a hacer un total. Voy a hacer un balance total alrededor de la unidad. Entonces me quedaría que F1, que vale 400, más F2, que vale 750, es igual a F3, que dijimos que vale 1000, más F4, que es la incógnita. ¿Listo? Entonces me quedaría que F4, ¿cuánto valdría F4? 150. ¿Vale? 150, ¿cierto? 150 libras hora. Perfecto. Y ahí está el problema resuelto. ¿Ok? Ya conozco todo. Ya sé todas las composiciones y todos los flujos. Pero fíjense que F4 vale 150, no 1000, que era el valor inicial. Entonces, en ese caso, yo tengo que calcular, lo voy a escribir con rojo, tengo que calcular un factor de escalonamiento. Factor de escalonamiento. Para regresar al ejercicio inicial, ¿no? ¿Cómo calculo ese factor de escalonamiento? Muy fácil, muy fácil. El factor de escalonamiento lo podríamos llamar alfa. Y alfa, bueno, lo voy a hacer un poco más, de una forma más intuitiva. ¿Listo? Yo tengo que, a ver, yo tengo que a este valor de F4, que calculé acá, lo necesito multiplicar por un factor de escalonamiento alfa para que me dé ¿cuánto? F4 que calculé acá. Lo tengo que multiplicar por un factor para que me dé exactamente el valor inicial que era 1000. Exactamente. Por lo tanto, alfa es igual a 1000 sobre, ¿cuánto nos dio F4? 150. ¿Cuánto vale ese factor de escalonamiento?
6.36. 6 punto ¿qué? 66. Infinito, periódico infinito. Sí, Listo. sí, profe. Perfecto. Gracias. Y para que sepa, porque Listo. también se podría decir que es 20 tercios. Vale. Ahí está el factor. Sí, sí, nos da un fraccionario mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar todos los flujos por ese factor de escalonamiento. ¿Cuáles son todos los flujos? Pues F1, F2 y F3. Eso es todo. Entonces, el nuevo F2 va a ser igual a 6.666 por el valor que me había dado F2, o sea, 750. ¿Cuánto da eso? Nos tienen que dar 5.000. Exactamente. 5.000. Ahí está. ¿Ok? 5.000 libras hora. Ahí ya estoy en el ejercicio inicial, ¿no? Yo moví la base de cálculo para facilitar los cálculos, para facilitar la solución del problema, pero tengo que devolverme al estado inicial, ¿ok? Y el estado inicial es cuando F4 valía 1000. Entonces calculo el factor de escalonamiento y multiplico todos los flujos por ese valor, ¿ok? No solamente F2, sino también F1, ¿no? Entonces F1 va a ser igual a ¿cuánto? F1, entonces F1 nos dio 400 por el factor de escalonamiento que es 666, el número de la suegra. ¿Cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar más o menos 266.66, que fue el valor del ejercicio anterior. Sí, profe, da exactamente eso. 2.666.66. ¿Listo? Y lo mismo se hace con el otro flujo que me falta, que sería el F3. Eso se llama trasladar la base de cálculo. ¿Cómo les pareció más fácil hacerlo? Pues la verdad es una herramienta que pues puede servir mejor en un ejercicio más complicado, pero en este nos sirvió mucho. Pues no tuve que resolver sistemas de ecuaciones. Eso me parece más fácil. Una duda, o sea, de los ejercicios anteriores, entonces lo podemos resolver. ¿Todos los que hemos hecho por este método es conveniente? Sí. ¿O cuándo es conveniente utilizar este método? Pues uno siempre puede trasladar la base de cálculo, siempre. Lo que pasa es que cuando lo debo hacer ya depende de la dificultad del ejercicio, ¿no? Si no necesito trasladar la base de cálculo del ejercicio, lo puedo resolver fácilmente, pues no lo hago, ¿no? Es cuando yo vea que el ejercicio, por ejemplo, en este caso, tenía que resolver un sistema 2x2. Entonces no quiero resolver 2x2, entonces mejor traslado la base de cálculo. Ahí me puede servir, ¿no? Digamos que cuando lo puedo hacer, eso depende ya del criterio de cada persona, ¿no? No existe una regla que diga use o traslade la base de cálculo. ¿Cuándo? No, eso no existe. Eso el problema sería cuando tengamos dos flujos especificados, ¿no? Puede trasladar uno, Luis. Sí, pero el otro flujo que no, también pero el otro no se podría. no tendría. Ajá. El otro no se podría. Ajá, en ese caso no se podría, Luis. Porque entonces el valor de ese flujo cambia. El valor de ese flujo cambia. Entonces no se podría. Muy bien, Luis. Si me dan dos flujos, pues no puedo trasladar la base de cálculo. Así de fácil. Sí, eso ya depende de cada persona, ¿no? Eso ya depende de la habilidad, del criterio y del análisis. Una relación adicional entre esos dos flujos y ahí sí trasladarlo. También podría ser, sí, por ejemplo, imaginémonos que nos dan una relación adicional entre el flujo 1 y el flujo 2 y me especifican el flujo 4.
Entonces ahí me conviene para trasladar el flujo 4 al flujo 1, al flujo 2, para que sea más fácil la solución. También podría ser. Pero sobre todo se utiliza cuando tenemos unidades múltiples. Ahí sí es casi que obligatorio a veces trasladar la base de cálculo o el flujo, porque si no, no se puede resolver el problema. Más adelante, cuando veamos el último ejercicio de balances en sistemas sin reacción, con unidades múltiples, les voy a mostrar que si no trasladamos la base de cálculo es imposible resolver el problema. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esas cosas o esas estrategias también son función de los grados de libertad. Se van a dar cuenta que uno, cuando hace los grados de libertad, uno es capaz de decir, uy, aquí me conviene trasladar la base de cálculo. ¿Okay? Pero eso lo vemos un poquito más adelante. En conclusión, eso ya depende de la experiencia de cada uno de ustedes y de la forma en que ustedes analicen los ejercicios. Aquí, pues, no era necesario trasladar la base de cálculo. Era posible hacerlo, pero yo quería mostrarles con un ejercicio sencillo cómo se puede hacer el factor de escalonamiento, ¿no? Es más fácil en un ejercicio sencillo explicar el concepto para luego aplicarlo en algo más complejo. Entonces, por eso lo hice, no porque no se pudiera resolver. Igual lo resolvimos por las dos maneras y fíjense que el resultado es el mismo, ¿no? Eso es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Listo. Ok. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio que tengo por aquí. Listo. Sí, Bueno, este ejercicio que está acá lo saqué de otro libro que se llama Felder. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o alguna vez lo ha trabajado. El libro de Felder. Yo lo tengo en PDF, se lo puedo compartir. Por acá lo tengo abierto. Era como para buscar otro tipo de ejercicios y por eso, bueno, pues busqué en el libro de Felder, ¿no? Déjenme aquí hacer alguna cosita. Aquí está el libro. Fíjense de pronto por la portada, ustedes lo han visto alguna vez. Este es el libro de Felder. Este es el libro de Felder. Tienen bastantes ejercicios también. Solo que, quisiera decirles eso, la forma en que se resuelven los ejercicios en este libro no es igual a la del libro de Rickleitis, ¿ok? Entonces tengan precaución de eso. Tengan cuidado de cuando vayan a ver un ejercicio resuelto de Felder, no lo hacen igual a Rickleitis, ¿ok? La metodología no es la misma, la simbología no es la misma, entonces debe estar muy pendiente de eso, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es lo que yo hice, lo que yo voy a hacer ahorita, y es tomar simplemente el enunciado del libro de Felder y resolverlo empleando la metodología de Rickleitis. Eso es lo que usted puede hacer, sin ningún problema. Aquí están los temas. Fíjense que acá, por ejemplo, en la tabla de contenido, fíjense que el capítulo 2, que es el capítulo luego de la introducción, fíjense que habla de unidades, de conversiones, de sistema de unidades. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros ya vimos, porque es importante saber eso. ¿Ok? El capítulo 3 es un poquito más de conversiones y de algunos conceptos básicos, pero bueno, no son tan fundamentales. Y el capítulo 4 ya son balances de materia. ¿Listo? Tengan cuidado porque aquí ya está mezclado todo. ¿Cómo así mezclado todo? Están balances sin reacción en una unidad, balances sin reacción en varias unidades, balances con reacción, balances elementales. O sea, el capítulo 4 del libro de Felder es todo, casi, sí, todo
lo que vamos a ver en el curso de estequiometría. Todo, absolutamente. Ahí está condensado en un solo capítulo. Entonces, tengan cuidado con los ejercicios que vayan a realizar que correspondan al tema que estamos viendo. El tema que estamos viendo es el 4.3, cálculos de balance de materia. Fíjense que el 4.4 ya son balances en procesos de unidades múltiples. Esos todavía no los hemos hecho, pero la semana que viene los vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a empezar con ese tema. Entonces, yo les puedo compartir ese PDF para que ustedes tengan otro libro, guía, otro libro donde puedan consultar, ¿no? No se queden solamente con los ejercicios de Reclaitis, sino que pueden consultar otros libros. Listo. Yo tomé solamente el enunciado de uno de esos ejercicios que encontré ahí. Ahí está. Acá. Entonces, por favor, léalo. Le voy a dar 2 minuticos para que construya un diagrama de flujo. Por favor, construya un diagrama de flujo para ese proceso. Está bien sencillo. 2 minuticos. ¿Listos? ¿Cómo nos fue? ¿Qué dibujaron? ¿Qué tipo de proceso es? ¿De disolución? Dilución. Disolución. Una dilución. Muy bien. Una disolución es cuando un compuesto se disuelve en otro y forman una mezcla homogénea. Eso es un proceso de disolución. ¿Ok? Un proceso de dilución es diferente a un proceso de disolución, ¿no? Un proceso de dilución es un proceso en el cual, como su nombre lo indica, bajamos la concentración de uno de los componentes presentes en la mezcla. ¿Ok? Entonces es un poquito diferente. Listo. Bueno, ahí me quedó un poquito chuequito, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué nombre le colocamos? Bueno, puede ser una dilución. ¿Qué otro proceso puede ser? En general, una dilución es un proceso de ¿qué? Bueno, coloquemos las corrientes y se da cuenta de qué proceso es. ¿Cuántas corrientes entrando dibujar? 2. ¿Una solita? ¿Dos? Bueno, La de la dos. solución acuosa y la del lago la vamos a agregar. Vale, perfecto. Sí, señorita. Y tenemos una sola
corriente saliendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted Sí. hace que dos corrientes entren a un proceso y salga una sola? ¿Qué tipo de proceso podría ser también? Un mezclador. Un mezclado. Exactamente. También puede ser un proceso de mezclado. O la unidad, pues un mezclador, ¿no? Proceso de mezclado o la unidad, un mezclador. Un proceso de dilución. Listo. Ok, vamos a colocarle acá corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Qué colocaron en la corriente 1? NaOH y agua. La NaOH y agua. La solución acuosa. ¿Cuál es la concentración de esa solución acuosa? 20% de NaOH. 20% de NaOH. Bien. En masa, ¿cierto? Ok. Acá simplemente vamos a agregar agua pura, ¿sí? No va mezclada con nada, es agua. Y a la salida vamos a tener NaOH y agua, solo que la concentración del NaOH va a disminuir, ¿cierto? Ya que agregamos más agua, entonces el NaOH va a estar en una proporción más pequeña y nos dicen que es del 8%. 8%. Ahí está. Eso es todo. Esto es un proceso de mezclado, un proceso de dilución. Este proceso de dilución, yo no sé si ustedes por allá en Química 2 les enseñaron cómo se hace, ¿no? Hay una ecuación matemática para hacer diluciones. ¿Alguien se acuerda de cómo es? C1V1 igual a C2V2. Muy bien. C1V1 igual a C2V2. Así se puede hacer de fácil la dilución, ¿no? Y la otra ecuación es que el volumen 1 de la solución 1 más el volumen del agua es igual al volumen 2, ¿no? Donde C1 representa la composición de la dilución, ¿no? De la solución, en este caso 1. Y C2 la composición de la solución 2, ¿ok? Solo que esta ecuación no se puede utilizar para fracción másica, ¿no? No se puede utilizar para fracción másica. C, llamémosla C sub I en general, 1, 2, tienen que tener unidades de normalidad, molaridad, formalidad para poder utilizar esa ecuación, ¿no? Entonces tendríamos que pasar el peso a peso, a normal, a formal o a molar para poder utilizar esa ecuación de la dilución. Pero no lo vamos a hacer con esa ecuación porque eso es otro método, eso es un método analítico, se llama así, el método analítico para hacer una dilución. Vamos a resolver este problema como si fuese un problema de balance de masa, ¿ok? Un problema de balance de masa que es mucho más fácil de resolver. Vale, vamos a ver los grados de libertad primero. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a otra persona. Jorge Esteban, vamos a hacer los grados de libertad de este proceso. Señor. ¿Cuántas variables independientes tenemos para este proceso? 5. 5, muy bien. ¿Cuántos balances independientes? Tendríamos 2. Muy bien. ¿Cuántas composiciones independientes especificadas? Tendríamos también 2. Muy bien. ¿Cuántos flujos se están especificando en el proceso? No mencionan. 0. No hay, ¿cierto? 0. ¿Y cuántas relaciones adicionales? 1. ¿Cuál? No, acá no habría. No hay, exactamente. Los grados de libertad nos dan 1. ¿Ok? Quiere decir que el problema está subespecificado. ¿Ok? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo lo podemos llevar a una solución única? Fíjese que este problema no tiene flujos, no me especifican ningún flujo. Entonces, cuando en el sistema no existe ningún flujo, el enunciado no me da ningún flujo, yo puedo tomar arbitrariamente una base de cálculo. ¿Ok? Es decir, colocar un flujo donde a mí me parezca que está bien, donde a mí me convenga y resolver el problema para que me dé 0.
¿Ok? Los grados de libertad me den 0, quiere decir solución única. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo puedo tomar la base de cálculo? Cuando en el proceso o en el sistema no me especifique ningún flujo. Yo no puedo resolver ningún sistema de balance de materia si al menos no conozco un flujo. ¿Ok? Mínimo debo conocer un flujo para poder hacer los balances de materia. Si no los conozco, entonces yo puedo tomar una base de cálculo, que es un número arbitrario que yo tomo en la corriente que yo quiera para poder resolver el problema. ¿Listo? ¿Dónde podemos colocar la base de cálculo? ¿Dónde la colocarían ustedes? En el flujo 3. El 1. Puede ser en el 1, puede ser en el Da 3. igual, sí. Puede ser en el 2. ¿Será que la puedo colocar en el 2? Sí, pero no es conveniente porque tenemos menos variables. Ujú. Sí, pero no es conveniente. Fíjese que si yo coloco la base de cálculo en el flujo 2, voy a tener que resolver 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Ok? En cambio, si yo lo pongo en el flujo 1 o en el flujo 3, voy a hacer una solución secuencial. Es decir, planteo una ecuación de balance, obtengo el valor de una variable. ¿Ok? Entonces es importante. Ahora, ¿qué número tomo? Bien. Puede ser 1000, puede ser 3,1416. También, Para pero no es facilitar conveniente. cálculos. Exactamente. Base de cálculo. Entonces la base de cálculo, como me dan la libertad de tomarla, pues yo puedo tomarla en cualquier corriente y puedo tomar cualquier número. Entonces, ¿qué número me conviene? En este caso, el número que más me conviene es 100. ¿Ok? ¿Por qué 100? Como me están dando la composición, si yo tomo 100, pues yo ya sé que sí. Por ejemplo, el flujo F1 lo tomo como 100 libras hora o kilogramos hora, pues voy a tener 20 de NaOH. ¿Ok? Si no quiero el flujo 1, sino que quiero el flujo 3, pues también lo puedo tomar como 100. En ese caso, tengo 8 libras de NaOH y 92 libras de agua. Entonces, ese número ahí me permite hacer los cálculos más rápidamente. Que si quiere 3,1416, sí también puede, pero entonces los cálculos son un poquito más difíciles, ¿no? Ajá, y no hay que tomar números tan grandes, sí. Yo prefiero tomar 100 que tomar 1000 o 10.000, ¿cierto? Porque entre los números más pequeños pues se pueden manejar más fácilmente. Lo que sí es cierto es que sea cual sea el valor de la base de cálculo que usted tome, necesito que por favor la haga anotar, la subraye, ¿no? Que diga, vea, esta es mi base de cálculo, ¿ok? Si quiere, hágale un corazoncito, ¿listo? Y si está enamorado, pues flechado. ¿Por qué? Porque los valores de las demás variables van a ser calculados en función de ese flujo, ¿ok? Entonces, si alguien resuelve este problema con 100 y alguien lo resuelve con 200, pues obviamente no le van a dar los mismos valores de los flujos, ¿ok? Entonces es importante que usted señale, resalte el valor de la base de cálculo cuando tenga que tomar. Listo. Voy a dejar la base de cálculo en 3. Dime, Dana. Lo que pasa es que el flujo lo pusiste en unidades de libras sobre hora y el problema creo que nos dice que tomamos con kilogramos. Ah, bueno. A ver, una solución de se desea producir corriente de agua pura. Bueno, kilogramos, sí, listo. Vale, vamos a cambiar. Sí, eso también importa, ¿no? Que Por favor, también, no ponernos digamos así. Adelante, adelante. Que digamos que por la facilidad dice que las respuestas que tenemos que dar es sobre solución de alimentación. Entonces también sería por eso más fácil coger F1 porque sería dividir nada más entre 100. También, claro que aquí también hay producto, ¿no? Producto. También está sobre solución de alimentación. Sí, también puede ser. Bueno, si quieren lo cambiamos, sí, tiene razón. Vale. Cojamos el F1. Listo. Puede ser 1, puede ser 3, listo. Puede ser 2 también, eso depende de qué tanto usted se quiera facilitar o complicar los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué balance hacemos de primero? Vamos con los balances. ¿El balance qué? ¿De?
NaOH, ¿no? Claro, NaOH es el que me va a dar la información derechito, ¿no? Entonces sería 0.2 por 100, composición por flujo, va entrando a la corriente 1, sale en la corriente 3, 0.08 por F3, que no lo conozco. Listo. Entonces esto me da 20 dividido entre 0.08 es igual a F3. ¿Cuánto nos daría F3? $25. 25 kilogramos hora. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos nos dio 25? Creo que no. Profe, a mí me dio 250. Ajá, eso sí. 250. 250. Sí, señor. 200. Sí, claro. Mejor, 250. Listo. Claro, porque el denominador es 0.08. Ahí ya me debe dar más grande, ¿no? Bueno, 250. Si alimento 100, sí, 250. Y por último, pues entonces hago un balance total o balance agua, cualquiera de los dos. Es más fácil el total, que no tiene composiciones, entonces es mucho más fácil escribir, ¿no? Entonces F1 100 más F2 está entrando, por eso lo colocamos más, igual a F3, que es 250. Por lo tanto, F2 me da 150, ¿cierto? Kilogramos hora. Ahí está. Eso es todo. Fíjense que era una bobada. Es más fácil resolverlo por balance de masa que por las ecuaciones de dilución, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a responder Pregunta. las preguntas, claro, las preguntas. Vamos a responder las preguntas. ¿No? ¿Cuáles son las preguntas? Entonces la pregunta es, bueno, dejemos esta de litros para ahorita. La relación entre los kilogramos de producto y los kilogramos de solución de alimentación, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir a F3, que es la corriente de producto, ¿cierto? Dividido entre F1, que es la corriente de alimentación. Entonces, es simplemente hacer esa división, ¿no? Entonces, F3 nos dio 250 y F1 nos dio 100. Entonces, la relación es 2,5. ¿Ok? 2,5. Eso es. La relación entre la corriente 3 y la corriente 1 es de 2,5. O, visto de otra forma, la corriente 3 es 2,5 veces más grande que la corriente 1, ¿no? ¿Vista cómo? Pues si yo despejo F3 igual a 2,5 por F1, ¿no? Cualquier valor de F, por lo menos 1 por 2,5, pues va a ser igual a F3, ¿no? Entonces siempre F3 es 2,5 veces más grande que F1. Eso es. Y esto que está aquí es una relación adicional. Así como yo la escribí, es una relación adicional. Que pudieron habernos especificado en el enunciado. Por ejemplo, en vez de decir que la solución de producto es 8%, nos hubieran dicho que la relación es 2,5 veces entre F1 y F3 y hubiésemos podido resolver el problema y calcular que la composición de salida fuese del 8%. Es decir, en vez de especificarme una composición, me hubieran dado una relación adicional. Igual los grados de libertad iban a ser 0, ¿no? Entonces, bueno, eso sería uno. Listo. La segunda pregunta. Litros de agua, entonces me imagino que hacen referencia a la corriente 2 por kilogramo de solución de alimentación. Entonces, ¿de dónde sacamos esos litros de agua? Densidad. De la densidad, exactamente, de la densidad. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? 1 kilogramo por litro. 1 kilogramo por litro. Sí, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿cierto? O es
1 kilogramo por litro? ¿O es 1000 kilogramos por, ¿cuál es la unidad cuando va 1000? Metro cúbico. Metro cúbico, exactamente. Esa es la densidad del agua. Claro, esa densidad es sí, solo si la temperatura es de 4 grados Celsius, ¿no? No sé si sabían eso, pero la densidad del agua a 4 grados Celsius es que tiene ese valor, ¿no? A 20 grados ya no es 1, ¿ok? Ni Ya no idea, es 1. profe. ¿Y tiene ¿Cuál es la una referencia? presión específica? Una ¿Una atmósfera. atmósfera? Una atmósfera. Ajá. Una atmósfera a 4 grados Celsius, la densidad es 1. Ya si se mueve de ahí, de alguna de esas dos condiciones, ya no es 1. Pero bueno, esa es la referencia que todos ¿Hay conocen. problemas que nos dan eso? O sea, ¿Que me dan qué? ¿la densidad de los componentes? ¿Que me dan la qué? Perdón, Tania, no ¿Que te le cambian la entiendo. densidad de los componentes y que piden buscarla o algo así? O sea, tenemos Sí, que tener hay tablas. en el libro de Felder, hay algunos ejercicios que trabajan, de pronto buscamos más adelante un ejercicio de esos que trabajan gravedad específica. ¿Alguien sabe cuál es el concepto de gravedad específica? La densidad relativa de un fluido con respecto a otro de referencia. Muy bien, excelente. Y el fluido de referencia para los líquidos es el agua. Entonces, bueno, después miramos un ejercicio de eso, ¿vale? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente transformar el flujo 2, que está en masa, tenemos que transformarlo a litros, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el flujo 2? El flujo 2 nos dio 150 kilogramos hora de agua, ¿no? De agua. Ya. Listo. Y entonces voy a utilizar aquí esa relación. ¿Cuál relación? ¿Cuál relación me sirve? Me está pidiendo litros, ¿no? Entonces esta relación es la que me serviría. En el denominador coloco kilogramos de agua y en el numerador, pues litros de agua, ¿no? ¿Y cuál es la relación? 1 kilogramo de agua es 1 litro de agua. Entonces, por unidades, pues las puedo cancelar y me da exactamente el mismo número. 150, en este caso, litros por hora de agua, ¿no? Sería el flujo. Este flujo se llama generalmente Q. ¿Qué es Q? El caudal. ¿Ok? El caudal Q. El caudal de agua. En ese caso. Litros por hora se llama caudal. O también flujo volumétrico. También flujo volumétrico. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es simplemente dividir los litros de agua entre los kilogramos de la solución. Entonces sería el caudal de la corriente 2 dividido entre el flujo 1. Esa sería la relación. Y la relación es 150 a 100. Entonces eso me da 1.5. 1.5. ¿Listo? Eso sería todo. Y ahí tendríamos que dejarlo con las unidades de litro sobre kilogramo porque no se cancela, ¿cierto? Sí, ahí no se cancela. Ahí serían litros de agua, ni arriba tampoco. Litros de agua por kilogramo de corriente 1, de solución. Corriente 1. Y este 2.5 tampoco se cancelan las unidades porque, bueno, las horas sí. Me darían kilogramos de la corriente 3 entre kilogramos de la corriente 1, ¿no? Esas serían las unidades. No las puedo cancelar porque son de diferente concentración, ¿no? Entonces no las puedo cancelar, pero la hora sí la podríamos cancelar. La hora sí. Y aquí litros de agua por litro de la corriente. Bueno, eso sería. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, eso es todo. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy podemos dejar ahí. ¿Bien? Entonces, el otro viernes empezamos con problemas de sistemas múltiples. Pues eso depende, Tania, de si ustedes me entregan el taller antes o no. En ese caso, si no lo entregamos para el miércoles, empezaríamos el miércoles con el tema, ¿cierto? Seguimos con este tema, sí. Ok. Mire, aquí ya tengo listo la
la hojita. Ya empezamos con unidades múltiples. Balances de masa sin reacción, o sea, es el mismo tema, es exactamente el mismo tema, solamente que a una columna de destilación le vamos a pegar otro. ¿Sí? Eso es todo. Profe, una pregunta, qué pena, es que no tengo entendido cuál es el taller, porque no sé si había clase el miércoles y no asistí o no. No, el miércoles no hicimos clase porque yo tenía una cita médica y Sí. entonces no pudimos hacer clase. El taller fue un taller que dejamos desde antes de... Ah, vale. Eran ¿Profe, unos una pregunta? ejercicios. ¿Cuántos eran? ¿Como unos 5, tal vez? No, Si profe, alguien, Eran cuatro. Sí, entonces se lo reenvío. sí, si alguien lo puede colocar nuevamente en el grupo, porfa. Es que yo no lo tengo por ahí. Esos son los ejercicios que necesitamos entregar. ¿Dónde los vamos a entregar? Al correo, a mi correo institucional, ¿no? Ahí los podemos enviar en PDF, por favor, bien hechecitos. No, los que ya enviaron los talleres ya están ahí. Lo que Vale. necesito es que me coloquen, por favor, el taller, si lo pueden reenviar ahí en el grupo. El taller de los ejercicios. Listo. Y para los que no lo han enviado. Entonces, nuevamente, les repito, la idea es la siguiente. Si todos me entregan el taller antes del miércoles de la próxima clase, pues hacemos la revisión de una vez, ¿ok? Miramos cuáles son las dudas, qué inconvenientes tuvieron en esos ejercicios, y ustedes hacen su autoevaluación. Dicen, uy, si me quedaron todos bien, 5, ¿no? No, me quedó de los 5 ejercicios que habían, me quedaron 4 bien, entonces se coloca 4, ¿no? Eso es su autoevaluación. Yo después la reviso en función del taller, ¿no? En función de las respuestas del taller. Entonces, bueno, ahí necesito que cada persona sea transparente, ¿no? Y diga, oiga, sí, no lo hice bien, o sí, lo hice bien, y se ponga una nota acorde con la revisión que hagamos. Si ustedes no me lo entregan, que porque el reglamento dice, que el acuerdo dice que yo no puedo pedir, bueno, entonces esperamos hasta la siguiente semana y lo hacemos la siguiente semana. Eso ya es decisión de ustedes, ¿no? Ya no puedo entrar en controversia con eso. Si usted no lo quiere entregar, pues no lo entrega y lo esperamos hasta la siguiente semana, no hay ningún problema. Y ya, pero la próxima semana tenemos clase común y corriente, ¿no? Eso sería. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una duda. Es que no sé cómo se llena lo de la autoevaluación. ¿Eso es un formato o cómo? Uh-huh. Yo después te envío una rúbrica. Ah, vale, profe. Donde hay unas preguntas y en función de esas preguntas, pues tú te autoevalúas, ¿vale? Vale, profe, gracias. Pero eso lo hacemos después, no te preocupes. Cuando ya hagamos la revisión de los ejercicios, ya les envío el formato, les digo cómo se hace y ya, eso es muy sencillo. Jonathan. Profe, iba a preguntar acerca del formato de la autoevaluación, pero pues ya. Vale, perfecto. Ya lo revisamos después. Listo. ¿No hay más preguntas? No, Ok. Listo. Ok. Entonces me alegra verlos nuevamente. Bueno, en las fotos por lo menos. Escucharlos a algunos de ustedes. Si todo va bien, si Dios nos da vida y licencia, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profe. Revisen, por favor, muchas los gracias, ejercicios. profe. Hasta Vale. luego. Ok, con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta Chao.